Hola, ¿qué tal amigos? Gracias por acompañarme en una emisión más del Chapucero Today. Hoy es un miércoles negro, hoy caen las bolsas de valores, hoy se deprecia el peso y todo por el dato que se da a conocer en los Estados Unidos. La inflación se va por encima de las expectativas, ya está arriba del 9% y esto ha generado una serie de efectos a nivel internacional. Este es un tema que trató el presidente López Obrador el día de ayer y en las últimas horas se da a conocer que tras el encuentro con Joe Biden, el gobierno de México estará invirtiendo más de $1,000 millones en la modernización de la frontera. ¿Para qué? Para fortalecer el intercambio entre los países y con esto reducir la inflación, no solo en Estados Unidos, sino también en México. De esto vamos a platicar porque ya empiezan a criticar al presidente, dicen que ya está construyendo el muro de Trump y esto porque se lo pidió Joe Biden. Sí, así ya tratan de confundir. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Si les gusta el video, les invito a que se suscriban al canal y les agradezco mucho ese like. Y vamos a iniciar. Vamos a arrancar con este tema que ha sacudido los mercados el día de hoy, la inflación en los Estados Unidos. Y es que hoy se reporta por la mañana que llegó a 9.1%. Es la mayor ya en los últimos 40 años. Sigue subiendo la inflación. El mes pasado estaba en 8.8% y en comparación al 7.8% que se da en México, estamos hablando ya de una diferencia muy importante entre los dos países, entre México y los Estados Unidos. Y allá con este problema que no ha podido contener el gobierno de Joe Biden. El aumento de los precios al consumidor aumentó más de un punto, porque estaba en 8.8, les decía yo en mayo, impulsada por los precios récord de la gasolina, lo cual hizo que se cayeran también los mercados accionarios allá en Estados Unidos. Este 9.1% representa este incremento en los últimos 12 meses, fue el aumento más rápido que se tiene o más importante desde 1981. Ahora, lo interesante es ver y entender por qué está subiendo la inflación, sobre todo, y repito, en el marco de la reunión binacional que se dio el día de ayer, en donde el presidente Obrador habló de este tema de la inflación. Y es que de acuerdo también a los datos, es realmente importante y tener claro que esta inflación en Estados Unidos se centra en el sector energético. Por ejemplo, que es el diésel, prácticamente subió un 100% en los últimos 12 meses. Ha tenido un incremento sustancial. Casi el doble se incrementó. La gasolina se ha incrementado en un 60% prácticamente, el gas en 38% y la electricidad en 13%. Los energéticos, pues, son los que están llevando la inflación a estos niveles en los Estados Unidos, que está ya cerca del 10%. De ahí sigue la comida, ¿no? La comida en casa, 12%, coches nuevos, 11%, transporte, 8.8%, comida en restaurantes, 7.7%, coches usados, 7.1%, albergue o residencia, 5.6% y compras al menudeo, 5.2%. Son los niveles que se han dado de los diferentes productos y servicios que llevan esta inflación al 9.1%. Importante, les decía yo, porque ya tenemos claro, como lo viene señalando el presidente desde Palacio Nacional, que el problema en Estados Unidos es el precio de las gasolinas. Ahora, el día de ayer hay que recordar que el presidente Obrador le dijo a Joe Biden que acá en México se ha podido controlar justamente el precio de los combustibles y que las fronteras seguirán abiertas para que los estadounidenses sigan aprovechando esta diferencia de precios y puedan venir aquí a México a llenar sus tanques. Y hablando también de esto, Joe Biden reaccionó asegurando que esta calificación o esta medida está mal hecha. Incluso dijo, está desactualizada. Ese es el argumento de Joe Biden, que obviamente le pega durísimo, porque bueno, este ha sido un problema que no ha podido controlar. Ha sido más efectivo el gobierno de México. Joe Biden, en su estrategia de restarle importancia, señaló que está desactualizada la información. La calificó, dice, la inflación como inaceptablemente alta, esto a través de un comunicado, pero dijo que los datos de hoy no reflejan el impacto total de casi 30 días de descenso
en los precios de la gasolina que se han dado desde mediados de junio, en donde han reducido el precio de las estaciones de servicio hasta en 40 centavos. Dicen, esto todavía no se ve o no aparece reflejado en esta cifra del 9.1%. Esos ahorros, señaló, están dando un respiro importante a las familias estadounidenses, señaló en este comunicado. Entonces, así la reacción del gobierno de los Estados Unidos ante esta situación. Esta noticia, que si bien se esperaba un incremento en la inflación de aquel país, no se esperaba que subiera tanto, y esto es lo que ha provocado ya también una serie de reacciones en los mercados, en donde las bolsas empezaron a caer en Estados Unidos, al igual que en Europa, porque también allá están enfrentando sus propios problemas. En el caso de España se cerró con una pérdida de 0.87, en Frankfurt también bajó con 1.2%, Milán también cayó, París y Londres también cayeron en estas últimas horas, Wall Street, Dow Jones y Standard & Poor's también. Prácticamente todas estas bolsas en Europa y en Estados Unidos cayeron, y sobre todo también la moneda europea sigue cayendo, porque sumado a los efectos que se generan desde Estados Unidos, Europa tiene sus propios problemas por la incertidumbre que se tiene con los energéticos, y que actualmente tienen cerrado el principal gasoducto de Rusia que conecta con Alemania, que es el Nord Stream. Esto ha provocado también que caiga la moneda europea, que ya está incluso ligeramente por debajo del dólar. En esta paridad no se veía esto desde hace 20 años, rompiendo los récords históricos. Joe Biden en los Estados Unidos y también los líderes europeos por las sanciones económicas que nos están llevando a todos entre las patas. En el caso de México, el peso está ya cerca, o el dólar más bien, está cerca de las 21 unidades, ya los 21 pesos por dólar, lo que se espera que se alcance al cierre de la jornada del día de hoy, porque evidentemente también este golpe termina afectando a la economía mexicana. Y es que hay que tomar en cuenta esto, si obviamente tenemos esta importante relación comercial entre los dos países, donde Estados Unidos es uno de los principales, si no es que el principal proveedor de bienes a nuestro país. Cuando estos suben de precio en Estados Unidos, también suben para nosotros. Y ahí es donde tenemos este efecto que tampoco podemos obviar. Y por eso el presidente también convirtió este tema, el de la inflación, en uno de los temas más importantes en la reunión el día de ayer. ¿Qué fue? Y hay que retomar lo que dijo el presidente, porque ahora esto también toma mucho valor por la situación que se vive pues en Estados Unidos, no solo en México, sino también en aquel país. AMLO planteó a Biden reducir los aranceles, es decir, fortalecer aún más el intercambio entre los dos países para que de esta manera bajen los precios, sobre todo de los alimentos, que es lo que también está afectando muchísimo en México. A diferencia de Estados Unidos, en donde tienen problema con la energía y los precios de la energía, nosotros tenemos problemas con los precios de los alimentos. Por eso también el presidente plantea esto. Manifestó que todavía hay márgenes para intensificar la relación bilateral, por lo que dentro de su lista de propuestas enlistó el tema de los aranceles para minorar el impacto de la inflación. Por ejemplo, las altas tasas de inflación, dijo, tiene que ver con los desajustes de la economía mundial por la pandemia y la guerra en Ucrania, pero también debemos reconocer que desde hace tiempo no estamos produciendo lo suficiente. Incluso le dijo a Joe Biden que de manera muy cómoda se permitió que China se convirtiera en la fábrica del mundo, y con esto América del Norte ha perdido competitividad y ha perdido la productividad, y por esto también al tener que importar muchos de los productos también nos vemos afectadas por esta inflación que se genera no solo por lo que sucede acá en nuestro país y en Estados Unidos, sino por todo este asunto internacional que sabemos muy bien está sucediendo en Ucrania y las sanciones económicas. Pero bueno, esto es lo que les dice el presidente Obrador. A Biden incluso lo suma como parte de los 5 puntos que le mencionó en la reunión. Vamos a retomar brevemente lo que dijo el presidente sobre este tema, sobre la inflación, el día de ayer en la oficina Oval. 3. Aun cuando el tratado ha avanzado en eliminar aranceles, existen algunos otros que podrían suspenderse de inmediato. Hacer lo mismo con medidas reglamentarias
y trámites tediosos en comercio de alimentos y otros bienes que aminoren los precios a los consumidores en nuestros países, cuidando. Es lo que le dijo el presidente. En este punto, el número 3 de los 5 que le presentó ayer fue relacionado al tema de la inflación. Ahora, lo interesante también es lo que se da a conocer horas después de este encuentro entre ambos mandatarios, y es el comunicado conjunto en donde no solo se habla de la propuesta que hace el gobierno de México para esto, para reducir aranceles, sino también el esfuerzo conjunto entre los dos países en donde México estaría invirtiendo varios miles de millones de pesos en la frontera, justamente para hacer esto más eficiente el intercambio y sobre todo reducir los costos de los productos. ¿Qué es lo que se da a conocer en este comunicado conjunto entre el presidente López Obrador y Joe Biden? Bueno, este es el posicionamiento oficial, ya estos son los trabajos, los resultados de los trabajos, y dice sobre el tema de la inflación. El aumento acelerado en la inflación representa una amenaza directa para el bienestar de las familias en ambos países y requiere acciones robustas, inmediatas y concertadas. Por tal motivo, hemos acordado combatir de forma conjunta la inflación, acelerando la facilitación del comercio bilateral y reduciendo los costos comerciales, ayudando, dice, a ambos países a combatir la inflación y apoyando a las familias vulnerables. Estamos comprometidos como nunca antes para completar un plan conjunto de varios años de modernización de la infraestructura fronteriza de México y Estados Unidos en esta frontera de 3,000 kilómetros. En el caso de Estados Unidos está la ley bipartidista que incluye una inversión de 3.4 mil millones de dólares en 26 proyectos de construcción en la frontera. Eso en el caso de Estados Unidos, pero a esto se suma también el gobierno de México. México, a su vez, se comprometió a invertir 1.500 millones de dólares también en esta infraestructura fronteriza entre 2022 y 2024, durante los 3 años que le quedan al gobierno del presidente López Obrador. Es un compromiso, pues, del presidente con Joe Biden, y de esta manera se busca eficientar el comercio aún más entre los dos países para abaratar los costos y enfrentar este problema de inflación. Ahora, hay que recordar que también el presidente incluso ya emitió un decreto en donde se eliminan los aranceles de todos los alimentos que se importan en México, justamente también para combatir este problema de la inflación. Pero mientras sea más eficiente todo esto y se reduzca el costo de transporte con Estados Unidos, todavía estos productos que importamos podrán abaratar su precio. Y aquí es donde viene la confusión y donde tratan de manipular la información con esta inversión que se da a conocer a través de este comunicado, porque lo que empiezan a decir, como es una inversión en la frontera, empiezan a decir: ¡ay! Ya ven, el gobierno de México se somete, se tira al suelo como tapete con Estados Unidos, y ahora lo que no pudo conseguir Trump lo está logrando Joe Biden. Y empiezan a decir que esta inversión de 1.5 mil millones de dólares que estará haciendo el gobierno de México será justamente para pagar el muro de Trump. Empiezan ya a manejar esto, que el gobierno de México ya accedió a construir este muro. Así lo están manejando ya las cuentas, los troles en las redes sociales, algunos medios ya como Pascal Beltrán que empiezan a manejar esto, y esto es lo que vamos a estar escuchando todo el día de hoy, que el presidente Obrador aceptó construir el muro de Donald Trump, porque dice: los malvados dicen que es el pago por el muro. Así lo empieza ya a decir Pascal Beltrán, queriéndose lavar las manos, pero manejando esta idea, manejando este concepto. Incluso ya también ha sido tan intenso en los medios nacionales que esto ya llegó también a los funcionarios en las entrevistas y en las preguntas. Marcelo Ebrard, que hoy acompañó al presidente López Obrador en la reunión con los empresarios que tuvo, empresarios de México y estadounidenses, en esta última actividad en Washington, aclaró que esto no es cierto, que los acuerdos no son para frenar la migración, que la inversión que va a hacer en México no tiene el objetivo de convertirse en el muro de Trump. Dijo que ese no sería el objetivo, que el objetivo, como lo venimos platicando,
es facilitar el comercio, y ya vimos cuál es el objetivo y ya entendemos con el dato que se da a conocer en Estados Unidos lo importante que es invertir en este aspecto. Bueno, esto es lo que dice brevemente Marcelo Ebrard. También el titular del Instituto Nacional de Inmigración, Francisco Garduño, habló sobre esto que ya se está manejando en los medios, de que el presidente Obrador está pagando el muro de Trump. Rechazó a pregunta expresa justamente esto. El compromiso de ayer de 1.5 mil millones de dólares es para detener la migración o para controlar los flujos migratorios, se le preguntó, y responde Francisco Garduño: no es una inversión es una inversión a la infraestructura, fue lo que dijo. Y se le insiste, pero no es para controlar la migración. Entonces no, responde una vez más. Algunos, se le pregunta, lo comparan con el muro de Trump. No es que México esté pagando el muro, se le insistió. Dice, no, el muro de Trump está como el muro de Berlín, fue lo que respondió. Y se le dijo, ¿qué significa eso? Pues que es igual, condenaba el muro de Berlín y no se condena el muro de la frontera norte. Pues eso es igual y más porque aquí son 3.200 kilómetros de muro y en Alemania eran menos de 800. La verdad es que no entiendo bien esta frase y la comparación. Habría que escuchar la declaración de Garduño para entender o tener claro qué es lo que quiso decir. Sin embargo, lo que él deja claro es que esta infraestructura está dirigida al comercio y no a la migración. Ese es el objetivo del presidente y por eso accedió también a abrir la chequera e invertir estos 1.5 mil millones de dólares. Estamos hablando de 30 mil millones de pesos en esta infraestructura fronteriza. Ahora, además de este comunicado conjunto y para que quede clara la estrategia del presidente Obrador, también se establecieron 3 puntos importantes, sobre todo por las compras de productos que va a estar haciendo México hacia los Estados Unidos en beneficio de los mexicanos. Y que bueno, obviamente a Estados Unidos le conviene porque estará recibiendo también esta derrama económica. En este comunicado conjunto también lo que se dio a conocer también por parte del gobierno de México y de Estados Unidos es que México estaría comprando, miren, 20,000 toneladas de leche en polvo para asistir a familias mexicanas en comunidades rurales. Ahora, con esto todavía nos queda más claro por qué se busca la modernización de la frontera, para que estos productos pasen, sea más barata la compra de estos productos, no solo los que hace el gobierno de México, sino también en general los importadores de todo tipo de bienes y productos. México además va a comprar hasta 1 millón de toneladas de fertilizantes para granjeros mexicanos. O sea, además de la leche, los fertilizantes para los alimentos, porque aquí tenemos que bajar los precios de los alimentos. Y seguirá además comprando alimentos para animales con el objeto de apoyar a pequeños productores mexicanos. Es decir, que también el presidente insiste en esta estrategia de ver cómo bajar los precios de estos productos al comprarle a Estados Unidos, en donde se venden pues más baratos. Él espera también controlar la inflación en México. Entonces, este es lo que se viene dando a conocer en estas últimas horas y de alguna manera también nos da a entender lo que se revela hoy en Estados Unidos, que esta es la dirección correcta, que esta es la mejor estrategia que puede impulsar el gobierno de México para combatir este problema que nos está pegando desde el extranjero, que es la inflación, aprovechando que al final de cuentas tenemos a la economía más importante del mundo como vecina y también que tenemos este tratado internacional. Ahora, lo que hay que hacer es modernizar las fronteras, avanzar en ellas para que el intercambio sea más eficiente, sea más barato y con esto se beneficien los dos países. Y por eso la inversión no es para seguirle el juego a Donald Trump, no es para seguirle el juego también a estos republicanos que están en contra de los migrantes. Sigue apoyando, y eso también ya lo ha dejado muy claro el presidente, a los mexicanos que deciden ir a los Estados Unidos. Sin embargo, también este esfuerzo conjunto servirá para ayudar a los mexicanos que estamos aquí al interior de nuestras fronteras. Pero bueno, yo con eso termino. Les agradezco que me hayan acompañado en la emisión. Si les gustó el video, les invito a que se suscriban al canal. También les agradezco mucho ese like y les invito a que sigan pendientes de los próximos videos. Y nos vemos a la próxima con mucha más información.